Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Y bienvenidos al episodio número 31 de Onda Felicidad. Hoy vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? A ver qué os parece, porque bueno, hemos tenido los episodios anteriores con mucha información muy densa sobre enfermedad celíaca, sobre fibromialgia, sobre celiaquía refractaria, sobre colon irritable, y vamos a cambiar un poquito de tema y hoy vamos a hablar con una profesional de la salud que forma parte de un colectivo de profesionales del que por desgracia solo nos acordamos cuando duele algo, y yo sinceramente creo que eso tiene que cambiar. Diana Antolín Collar es nuestra invitada, es fisioterapeuta, es instructora de pilates, dirige la consulta Anima Fisioterapia aquí en Madrid y es también la directora técnica de Sanasté Estudio. Vamos a hablar con ella de dolor, ¿vale? Del dolor que nos causa una lesión, por ejemplo, por hacer ejercicio de manera incorrecta, con una técnica inadecuada. Del dolor que nos puede causar a veces, ¿no? Estar demasiadas horas trabajando, mirando al ordenador o estar de pie en una postura pues no del todo correcta. Yo creo que esto nos suena un poquito a todos. O del dolor también que nos causa el estrés y la ansiedad, que se nos pone en el cuello, cervicales, cuello, mandíbula, cabeza, etcétera, que estoy hablando en primera persona. Vamos a hablar de esos tipos de dolor, de cómo trabajan ellos para aliviarnos, para ayudarnos, pero vamos a hablar con ella también de algo que es muy importante, que es una palabra que conocemos muchísimo, que utilizamos muchísimo, pero yo creo que practicamos poco, ¿vale? Que es la prevención. Prevención a través de fisioterapia y de prácticas tan saludables como el pilates. Y nos va a contar también Diana, pues qué hacen en Sanasté Estudio con embarazadas y con mujeres que acaban de dar a luz. Bueno, ya os adelanto que no les hacen nada malo, que ha sonado esto como muy raro, ¿no? Todo lo contrario. Son clases online de pilates y de yoga que están especializadas en mujeres que acaban de dar a luz o mujeres que están embarazadas. Luego nos lo cuenta ella y nos lo va a explicar fenomenal. Quiero daros las gracias porque, bueno, esta semana hemos conocido los datos en concreto de una de las plataformas en las que estamos nosotros en Onda Felicidad, que es Spotify, y estamos encantadísimos. Las escuchas están subiendo, los seguidores y las personas suscritas a este canal en concreto también están aumentando mucho. Hemos emitido más de 1.300 minutos de contenido relacionado con enfermedad celíaca y con salud, y nos habéis escuchado ni más ni menos que en 28 países. De verdad, muchísimas gracias. Así que estéis donde estéis escuchándonos ahora mismo, de verdad, de corazón, mil gracias. Y donde nos escuchan también los jueves y los domingos es en Radio Narcea, la emisora local de Cangas del Narcea, de ese primer destino sin gluten. Y hoy al micro pues hay una canguesa y media, vamos a decir, porque Diana tiene también raíces de Cangas del Narcea. Y ya sin más, arrancamos con ella. Muy buenas, Diana, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lore. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué es exactamente la fisioterapia? Porque hablamos de ella constantemente, tengo que ir al fisio, pero ¿qué es exactamente? Cuéntanos. Bueno, a ver, he buscado un par de definiciones que me parecen interesantes. La primera definición la hace la OMS en 1958. Realmente la fisioterapia como carrera es relativamente nueva, o sea, estaríamos hablando de aproximadamente como unos 30 años que sea una carrera como tal. Antes era una especialidad de medicina, de enfermería. Como que ellos hacían enfermería y luego 1 o 2 años más y eran fisioterapeutas. Entonces la OMS la describe así, que se hace como un poco un lío: el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, así como unas cosas para mantener la salud o recuperarla. Luego ya en una revisión que se hizo en 1987 por la Confederación Mundial de la Fisioterapia, que esta Confederación Mundial, nosotros en España tenemos la Asociación Española de Fisioterapeutas que pertenece a esta confederación,
y ya como que empieza a acotar y hace un resumen que es un poco más mejor, que es: la fisioterapia es el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que mediante la aplicación de medios físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. ¿Vale? Que eso ya es como una aproximación mejor. Es decir, la fisioterapia no solo se trata de recuperar lesiones o patologías, también deberíamos meterla de manera preventiva para no tener que llegar a esos problemas de pérdida de salud al final, sino de mantenimiento. Y luego ya, pues si me preguntas a mí qué es la fisioterapia, pues es no dejar de aprender nunca. O sea, desde que terminé la carrera en 2008 hasta ahora, han sido 12 años de formación continua, todos los años, 1, 2, 3 cursos, porque realmente la fisioterapia avanza mucho en las técnicas, siempre tienes cosas que aprender y que aplicar a los pacientes, porque a lo largo de tu vida te van llegando pacientes que dices: pues aquí seguro que puedo hacer algo más que no he sabido hacer. Pues ¿por dónde tiro? ¿Por dónde busco? Entonces, al final la fisioterapia es estar formándote constantemente. En todas estas definiciones estamos hablando de salud. Sois sanitarios, efectivamente, sí. Y no estáis solo, que es una cosa que has dicho que me parece muy importante, cuando ya surge la lesión, sino que, bueno, probablemente en la sociedad nos acordamos de vosotros cuando surge la lesión, pero al final, a la hora de prevenir ciertas cosas, ya no solo acudir a vosotros, sino haceros un poquito de caso, ¿no? En el sentido de, pues que afecta a todo, incluso a la postura de caminar, a la manera de caminar, a la manera de sentarnos, etcétera, etcétera, que siempre nos tenéis que corregir para que no se produzcan esas lesiones, claro. Sí, a ver, yo creo que también esto es un problema un poco educacional, probablemente de nuestro país. Es que la medicina, bajo mi punto de vista, está muy enfocada a la enfermedad y no tanto a la prevención. Entonces, cuando un paciente te llega a consulta con un dolor instaurado, la recuperación ya va a ser mucho más lenta que si viene justo antes de que aparezca ese dolor. O sea, nosotros vamos a tener muchas señales de que algo no funciona bien antes de que aparezca el dolor. Lo que pasa es que también, eso es otra cosa, es el tema de la conciencia corporal. O sea, realmente nosotros también podemos trabajar en la idea de enseñar al paciente esa conciencia corporal. Hay gente que no sabe dónde tiene el pie derecho ni la mano izquierda. Pues ¿cómo vas a saber que antes de una lumbalgia van a aparecer ciertos síntomas como puede ser la rigidez, la pérdida de flexibilidad, la disminución de la movilidad? Todas estas cosas me van a ir indicando de, oye, pues igual aquí hay algo que no está bien. Pero si yo no tengo esa conciencia corporal de base, si no conozco mi cuerpo, esas primeras señales me las voy a saltar. Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacer de educación a la población, partiendo de esa conciencia corporal, de que te tienes que conocer, tienes que saber cómo estás en un estado de salud, por así decirlo, cotidiano, y cuáles son las primeras señales que pueden venir antes de que aparezca el síntoma, que puede ser el dolor en este caso. Entonces, al final es educación de que no solo tienes que acudir al médico o al fisioterapeuta cuando algo te duela, sino de una manera relativamente periódica para que eso no llegue a pasar. Claro, totalmente. Yo creo que quizás está relacionado también con que es una carrera relativamente joven y tenemos un poco la imagen todos de que al fisio vas a que te dé masajes, porque de repente te duele la espalda, cuando sois personal sanitario muy especializados, muy expertos en vuestro campo, y que, bueno, pues constantemente deberíais tener una posición quizás, ¿no?, un poco más destacada para que la gente conociese vuestra labor y pudiera trabajar de esta manera. Es decir, yo cuando he empezado a ir al fisio,
pues cuando ya he tenido dolor. Sin embargo, ahora que estoy yendo a Pilates, pues con una profesora muy maja y que sabe mucho, pues no, pero estoy aprendiendo mucho de mi cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando me dan algunos tirones y te digo, Diana, esto ha sonado, me dices, pues esos son los tendones que uno se pone por encima de otro y tal. Y ya te das cuenta, o sea, te haces un poco consciente y vas conociendo un poco mejor tu cuerpo, sabes qué posturas son mejores, pero todavía tenemos esa imagen, ¿no? De el fisio, voy a que me arregle la espalda, voy a 3 sesiones y vuelvo a hacer lo mismo y ya está. Y eso es educacional, es lo que tú dices, ¿no? Ahí hay un problema en el que hay que trabajar para, bueno, que se conozca la labor que podéis hacer. Sí, además, realmente lo curioso de la fisioterapia, a ver, también tenemos un problema prioritario bajo mi punto de vista y es que somos muchos, que el sistema sanitario realmente, o sea, dentro del sistema de salud nacional somos muy pocos, o sea, porque estamos hablando en un hospital de unas características como La Paz, que sería, vamos, no sé si es el hospital más grande de España, pero uno de los más grandes. Probablemente el servicio de rehabilitación no tiene más de 30 fisioterapeutas en un hospital de esas características. Entonces, estamos hablando de que realmente tenemos muy poca presencia en la salud general de la gente. Entonces, todos los demás estamos en el ámbito privado. Eso que hace que no se nos considere como sanitarios de primera necesidad, por así decirlo, cosa que al final, por cómo está contemplado el sistema sanitario, yo puedo llegar a entender. Es decir, pues oye, si a mí me duele la espalda y este mes voy achuchado y no me puedo permitir pagarme una sesión privada, pues sé que si voy al médico de cabecera me va a mandar un antiinflamatorio o un relajante muscular y voy a tirar. Entonces, bueno, es darle un poco una vuelta al sistema. Y luego sí que es cierto que realmente dentro de fisioterapia no tenemos ninguna especialidad oficial, es decir, nosotros no tenemos especialidades oficiales, pero realmente sí estudiamos especialidades y estamos en muchas áreas que mucha gente no conoce y que son áreas realmente que sí que son prioritarias. Yo tengo compañeros que trabajan en pediatría, en atención temprana, con niños con dificultades que si empiezan a tiempo, pues van a desarrollar muchas menos dificultades que si eso no se conoce. Claro. O bueno, ahora con todo el tema este de la pandemia y del COVID, se está viendo que es que los fisioterapeutas especializados en respi que están trabajando en las UCIs están haciendo auténticas maravillas con pacientes intubados que gracias a esa rehabilitación específica pueden desintubarse, lo que se llama un destete exitoso y poder pasar a planta con una respiración autónoma. Entonces, que son cosas que realmente la población no conoce de nuestro trabajo, porque el área traumatológica, por así decirlo, es el más conocido, pero hay un montón de áreas a las que tenemos acceso por la formación y que es eso, que al final es una cuestión de información y de educación. Creo que es un poco lo que os pasa, o sea, que lo que os ocurre a vosotros, lo que ocurre también con los dietistas nutricionistas. Hay muy poquitos en la sanidad pública, están también en el campo privado y, bueno, pues todos sabemos que son necesarios en la sanidad pública para prevenir patologías, pues un poco lo que vemos con lo que nos estás comentando también tú. Sí, bueno, al final somos muchos sanitarios que no tampoco se nos considera, porque al final un dietista nutricionista es sanitario, los psicólogos, los logopedas, los odontólogos, nosotros, o sea, somos sanitarios que quizá no estamos tan en primera línea, pero que es al final, si tú quieres mantener una población sana, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno. Efectivamente, tenemos un sistema muy bueno para los agudos, fenomenal para patologías así y tal. Sin embargo, los crónicos no dejan de aumentar y ahí, bueno, pues la asistencia no es la misma. Y ya no solo eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, todos los problemas relacionados, ¿no? con el aparato locomotor que van desencadenando, se van apareciendo a lo largo de la edad, pues quizás, si vosotros estuvierais trabajando más en primera línea, pues igual acabas desarrollándola, pero igual tardas más tiempo en desarrollarla y al final es calidad de vida, es ganar unos añitos, ¿no? de calidad de vida. Es un tema complejo porque los recursos son limitados, pero igual habría que darle una vuelta y colocar a los sanitarios que trabajáis, que podéis trabajar en prevención, pues un poquito más destacados, ¿no?
Sí, al final es, o sea, el gasto, o sea, el dinero es el que es, no se puede sacar más, pero realmente cuantos menos enfermos tengas en una población, menos dinero vas a tener que invertir. Que al final, o sea, realmente lo único que nos va a asegurar un envejecimiento digno es la práctica deportiva regular, que eso también al final nos tienen que educar en ello, o sea, vamos, yo no sé tu madre, pero yo la generación de mi madre son mujeres que no han hecho deporte nunca Nunca, y no se nunca. han cuidado nunca. Y es ahora cuando se está viendo un poco los beneficios que tiene el practicar deporte de manera regular, que te mantiene alejado de dolores articulares, de problemas cardiocirculatorios, o sea que al final el ejercicio regular tiene una serie de beneficios, pero que nos los tienen que explicar y lo tenemos que ver para que realmente sea algo que digas, pues lo voy a meter en mi rutina, Claro. que nunca es tarde, pero cuanto antes empieces mejor. Uh-huh. Entonces eso también debería ser algo que asuma en la medicina de manera preventiva y que al final también que un sanitario te indique que tienes que practicar ejercicio, que tienes que hacer deporte, probablemente cale más en la población que una persona que no lo sea, porque al final nosotros tenemos cierta autoridad que en según qué momentos deberíamos hacer valer para el beneficio de la gente. Tal cual, sí, sí, porque además se nos llenan a todos, ¿no? La boca diciendo hábitos de vida saludable, una buena dieta, ejercicio, pero son consejos tan básicos que para aplicarlos, pues necesitas que sea un profesional el que te dice, pues igual usted con 70 años no puede empezar a correr y si lo hace, pues claro, pero pues eso, ejercicio adaptado a las cualidades y a las capacidades de cada uno, porque ahora que está tan de moda pues el CrossFit, el running, todos estos deportes y que todo el mundo lo quiere hacer, no sé si vosotros en consulta veis que no todo el mundo lo puede hacer, es decir, que cada uno tiene que hacer el deporte adaptado un poco a sus características, entiendo. No sé si es un problema también en consulta. Sí, a ver, yo el principal problema que he visto es, por ejemplo, con el tema del running, de un tiempo a esta parte ha habido una fiebre, se ha puesto muy de moda, es un deporte que además es relativamente barato porque con tener unas zapatillas buenas, realmente el resto es al aire libre y no haces gasto. Pero ¿qué pasa? Que como todo deporte requiere de una técnica, es decir, no porque tengas dos piernas sabes correr, básicamente. Entonces, pues tienes que entrenar técnica de carrera, tienes que entrenar fuerza, porque una persona que no tenga una musculatura fuerte, realmente esa musculatura tiene que absorber el impacto que hago cuando voy pisando, corriendo. Si esa musculatura no está fuerte, al final esos impactos van a ir a nivel articular o va a seguir subiendo hacia la columna y entonces te encuentras con corredores con lumbalgias, con corredores con problemas a nivel de rodilla, de tobillo, que realmente ellos lo único que hacen es, pues yo me pongo las zapatillas y echo a correr. Entonces, todo deporte tiene una técnica y esa técnica es necesaria para que realmente puedas recoger todos los beneficios de ese deporte. Y ya no solo es correr, pues por ejemplo, igual pasa con la natación. La natación es buenísima, buenísima y todos los médicos te van a decir que te vayas a nadar si tienes cualquier problema. Sí, efectivamente la natación tiene unas cosas muy positivas, pero si tienes una buena técnica de, por ejemplo, de brazada, porque si no, si tú vas nadando a crawl y no tienes una buena técnica, en vez de hacer el giro desde la cintura, vas a hacer el giro desde el cuello para coger aire. ¿Y eso qué va a pasar? Que puede ser que cuando salgas de la piscina te duela el cuello. O lo mismo pasa con la braza. Son disciplinas que tienen una técnica muy concreta. Tú cuando estás nadando a braza, el impulso tiene que venir desde los brazos. No es que saques la cabeza y hagas una hiperextensión de la zona lumbar para coger aire. Entonces puede ser que salgas de la piscina y te duelen las lumbares. Pero si yo he ido a nadar, si esto es buenísimo, ya bueno, pero es que hay que saber. Claro. Sí, es como todo.
Claro, ocurre, por ejemplo, con el Pilates. El Pilates también está muy de moda. Yo llevo ya algunos años practicándolo y cuando llega el verano y no lo practico, mi espalda enseguida lo nota. Y sin embargo, bueno, pues hay que hacerlo bien. O sea, no es ponerte un vídeo que encuentras en YouTube y decir, venga, voy a hacer lo que me dice esta señora y tal. No, tiene que haber una persona que te esté explicando los movimientos que tienes que hacer para no hacerte daño. Y que los beneficios del Pilates, bueno, cuéntanoslos, pero que son muchos. Pilates, lo importante en este caso es que tengas a alguien que te esté indicando si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien, porque si no, como estábamos hablando de todos los deportes anteriores, puede ser que te hagas daño. Claro. Pilates tiene unos pilares fundamentales que son muy básicos y luego desde ahí ya partimos con todos los ejercicios, que sería la respiración. Vamos a hacer unas respiraciones profundas y controladas, dirigiendo el aire sobre todo a la zona inferior de las costillas. Uh-huh. Lo que es muy interesante en este caso de la respiración de Pilates es que la exhalación vamos a activar la musculatura profunda del abdomen, que eso nos va a ayudar, por ejemplo, para hacer muchos ejercicios que me van a suponer un esfuerzo. El esfuerzo siempre voy a intentar realizarlo en la exhalación, porque estoy activando esa musculatura y me va a dar un plus a la hora de hacer el ejercicio. Pilates centra mucho su trabajo en lo que ellos llaman el powerhouse, uh-huh, que es muy gracioso porque el primer seminario que hice yo de Pilates hablaban todo el rato de powerhouse, el powerhouse, el powerhouse, fue en la universidad en fisioterapia deportiva y luego cuando me lo preguntaron en un examen yo puse PowerPoint, pero bueno. el powerhouse es el famoso core que se llama ahora también, ¿vale? Uh-huh. Que es, al final, lo que estamos hablando todo el tiempo es del centro del cuerpo, ¿vale? Que sería donde se encuentra nuestro centro de gravedad. Ese core, ese powerhouse, no solo es la musculatura abdominal profunda. Estamos hablando de músculos profundos, que son músculos principalmente posturales, de musculatura profunda lumbar, que son uh-huh, músculos posturales, y del suelo pélvico, ¿vale? Que sería el cierre, por así decirlo, del tórax por debajo. Ese centro del cuerpo es desde donde vamos a partir para hacer el resto de ejercicios en Pilates. Entonces siempre vamos a trabajar esa zona central para mantenerla fuerte y porque es una zona que al final, por nuestra morfología bípeda, tiene que soportar muchas tensiones. Uh-huh. Entonces, para que esas tensiones se puedan repartir y distribuir de una manera correcta, este centro corporal tiene que estar muy fuerte. Y eso es una de las cosas que trabajamos en Pilates. Otros de los pilares fundamentales de Pilates sería el control, la concentración, la precisión, la fluidez, que al final todo siempre gira en torno a lo mismo, que sean movimientos conscientes, que seas siempre estés atento de lo que estás sintiendo, de qué estás haciendo, que estés pensando en ese momento en que si estoy moviendo el brazo, solo estoy moviendo el brazo, porque al final siempre existen lo que se llaman movimientos parasitarios, en el que yo si estoy haciendo un ejercicio y estoy pensando en otra cosa, probablemente esos movimientos parasitarios aparezcan, pero si yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo, voy a ser mucho más capaz de disociar, por ejemplo, si quiero hacer un ejercicio de piernas, que solo se mueva la pierna y en concreto solo se mueva la cadera y que el resto de la pelvis y el resto de la zona lumbar no se ve arrastrado por ese movimiento, que si yo estoy pensando en que voy a cenar esta noche, pues probablemente estoy moviendo desde el pie hasta la mano y no me estoy dando ni cuenta, que ese es el problema. Uh-huh. Entonces, Pilates se sostiene sobre esos pilares fundamentales. Respiración, el powerhouse o el centro corporal, control, fluidez, concentración y precisión. Uh-huh. Y es prevención de muchas prevención, cosas. Claro. Porque es lo que te digo, o sea, yo empecé a hacerlo por molestias en la espalda, ya no tengo esas molestias, pero te das cuenta de que ganas flexibilidad, de que duermes mejor, no sé, háblanos un poquito de los beneficios del Pilates, porque no es lo que pensamos muchas veces, ¿no? De, por ejemplo, mi madre hace Pilates porque es el único ejercicio, porque claro, como ya es mayor y tal, oye, ojito con el Pilates que yo sudo en todas las clases, ¿eh? Lo bueno que tiene Pilates que al ser una ejercicio de descarga, o sea, bueno, no, miento, no es así.
es un ejercicio sin impacto, no en descarga, porque también trabajamos en posiciones de pie que tienen carga. Pero al ser un ejercicio sin impacto estaría indicado para todas las etapas de la vida. Eso es algo que, por ejemplo, otro tipo de ejercicio, otro tipo de disciplinas pueden carecer. Entonces, Pilates, como hablábamos antes, trabajamos mucho el centro corporal, trabajamos mucho la musculatura postural, que eso es muy, muy importante. Siempre trabajamos en autoelongación, ¿vale? Que sería ese crecimiento desde la coronilla al techo, porque simplemente con ese gesto ya vamos a empezar a trabajar músculos profundos, posturales, que van a hacer que esos músculos, cuando empiecen a estar fuertes, se va a integrar esa postura en mi rutina cotidiana. Entonces, al final, Pilates nos va a dar una serie de nociones básicas de conciencia corporal que podemos trasladar a todos los gestos o a todos los momentos de nuestra vida. Y luego vamos a hacer un trabajo potente muscular, como tú bien sabes, que al final todo el refuerzo muscular es tensión que le estamos quitando pues, a las articulaciones, a los ligamentos, a los tendones, ganamos mucha flexibilidad. Al final, un músculo sano es un músculo fuerte, pero es un músculo flexible. Eso es muy, muy importante. O sea, cuando ves a esa gente que, ¿no? Los típicos croissants que tiene una hipertrofia muscular que dirías, madre mía, qué fuerte está este tío, pero luego igual no se pueden ni atar los cordones, por ejemplo. Porque realmente el músculo tiene que estar fuerte y flexible. Eso es principal, porque si yo voy acortando, trabajando en fuerza, ese músculo es mucho más susceptible de que sufra una contractura muscular, una rotura de fibras, una distensión. Al final, pues si eso lo sigo yo, ¿no? Fortaleciendo, es mucho más factible que ese músculo pueda sufrir una tendinitis a largo plazo. Un músculo que es flexible, que puede absorber la tensión que se le está aplicando en toda su longitud. Entonces, bueno, al final el trabajo en Pilates va muy enfocado en esa línea, en tema de fortalecimiento, trabajo postural, trabajo de flexibilidad, trabajo de coordinación, porque hay ejercicios que dices, madre mía, o sea, cuando lo estás haciendo es que no sé ni cómo soy capaz de andar, si no puedo mover el brazo izquierdo y la pierna derecha ahora que estoy pensando en eso, ¿no? Que parecen tonterías, pero al final esa psicomotricidad si no la trabajamos, la vamos a ir perdiendo con el paso del tiempo, porque nos metemos también muchas veces en toda la vorágine de la vida, ¿no? Del estrés, de tal, que no te deja pensar en, ¿estoy bien sentado? ¿No estoy bien sentado? Tengo en los isquiones, estos famosos huesecillos que nos sentamos encima, ¿no? Que tenemos que tener un apoyo simétrico. Si yo no tengo esa conciencia integrada, esa conciencia corporal de la que hablábamos antes, en ningún momento de mi día me voy a parar a pensar, oye, pero yo tengo el peso repartido en los dos isquiones. Pues no, pues eso no te vas a parar a pensarlo. Claro. Y eso va a tener una importancia pues, por ejemplo, el famoso síndrome del piramidal, que es un músculo profundo en la pelvis, que da muchos problemas. Y cuando paso mucho tiempo sentado con las piernas cruzadas en una silla que no es la correcta, en una postura que no es la correcta, ese piramidal puede ser que se enfade mucho conmigo. Entonces, si yo no tengo esa conciencia corporal de decir, uy, si es que estoy como inclinada sobre el lado derecho y le estoy metiendo mucha carga y estoy presionando ese músculo 8 horas al día, claro. Si no tengo esa conciencia corporal, no me lo voy a preguntar en ningún momento si eso está ocurriendo. Hasta que te levantas. Eso es. Claro. Y Pilates te aporta esa conciencia corporal. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Además es que estás hablando y yo estoy pensando cuando estoy tumbada en la esterilla, ¿no? Y nos dices, ahora girad de esta manera, pero tiene que salir el movimiento de, pues eso, de la pelvis. No podéis mover la otra pierna y tal. Y dices, es que tengo que concentrarme para hacer esto que me está pidiendo, porque lo que me saldría normalmente sería mover el cuerpo entero, girar el cuerpo entero, lo que sea. Uh-huh. Y es muy importante que seamos conscientes de eso, porque luego vienen los dolores cuando vienen y te das cuenta de, es que esta noche he dormido boca abajo 8 horas inconscientemente y ahora tengo la espalda como la tengo. Y puedes hacer ejercicios para estirar y ya tienes un poquito de conocimiento. Y no sé si notáis también ahora en consulta
ciertas consecuencias de esto que estamos viviendo, de esto de esta pandemia, de que estamos más en casa, de que nos hemos organizado todos oficinas en casa, pues muchas veces sentados en sillas, que obviamente pues en tu oficina tienes una silla para trabajar, pero quizás en tu casa pues tienes la silla en la que después estás comiendo también. No sé si también eso lo habéis notado, si hay que hacer hincapié en Yo, ello. Después del confinamiento puro y duro, por así Sí. decirlo, yo empecé a trabajar el 11 de mayo. O sea, realmente yo de inactividad fueron 2 meses. Uh-huh. Me encontré con un pico de trabajo espectacular, Sí, ¿no? porque sí, mucha gente era la primera vez de manera forzosa que se enfrentaba al teletrabajo. Entonces, habían pasado 2 meses trabajando con un portátil en la mesa del salón con una silla de comedor. Y ahí échale 8, 9, 10 horas sentado. Entonces, pues la gente estaba reventada, así hablando mal y pronto, porque, claro, es que es algo a lo que no estábamos preparados nadie. Y como tampoco tenemos ahora ya más, pero pues eso, si echas la vista un año atrás, el teletrabajo era en personas muy puntuales, no era algo Claro. que estuviese extendido. Entonces, cuando te enfrentas por primera vez a eso, en una situación además de tanto estrés, de tanta incertidumbre, que eso afecta mucho al cuerpo. Nosotros al final somos mamíferos, somos animales, y cuando tú te enfrentas a un estímulo, ¿no? Se van a poner una serie de sistemas alerta en tu cuerpo que pues, va a hacer que la frecuencia cardíaca aumente, la frecuencia respiratoria aumenta, se activa el sistema nervioso simpático, tu musculatura se activa, se pone rígida, porque al final tú tienes 3 opciones: o salgo huyendo, o me enfrento al estrés, o me hago el muerto, ¿no? Serían Directamente. como las 3 opciones. Claro, si tú solo vas prolongando en el tiempo, al final estás haciendo que esos sistemas que deberían estar activos segundos se empiecen a mantener, y eso me va a generar acortamientos musculares, contracturas. Al final nosotros, la famosa hormona del estrés, el cortisol deberíamos producirlo durante segundos, y que cuando ese estrés pase, nuestros sistemas vuelvan a la normalidad, esa hormona se debería de dejar de producir y ya metabolizarse y que desaparezca. O sea, el cortisol es necesario, pero si el cortisol no deja de producirse, va a llegar un momento que el cuerpo no puede mantenerlo en el torrente sanguíneo durante más tiempo. Entonces ese cortisol lo vamos a coger y lo vamos a llevar a los tejidos. El cortisol en los tejidos mantenido en el tiempo, porque esa producción no se corta, va a producir rigidez, va a producir inflamación y en últimos términos puede producir roturas. Entonces, claro, al final, durante estos 2 meses se ha sumado este problema de que no teníamos las casas habilitadas para un teletrabajo, y que el estrés generalizado en todo el ambiente por lo que estaba pasando lo ha empeorado todo. Entonces, claro, pues te encontrabas con personas que el 11 de mayo es que llevo un mes y medio con una lumbalgia brutal. Claro, uno, no tenía dónde recurrir, y dos, no podía mejorar ni habilitar mi espacio laboral, porque es el que es. Porque bueno, por lo menos aquí en Madrid te puedes encontrar con gente que vive en una casa de 20, 25, 30 metros cuadrados. Entonces, mira, es que yo trabajo, como, duermo prácticamente en el mismo sitio. Entonces, es muy complicado habilitar un puesto de trabajo en ese aspecto. Luego me he encontrado después del confinamiento, que es algo que me ha sorprendido mucho y también me ha preocupado, mucha gente que viene a consulta y al hacerle la historia, ¿no? Porque yo cuando viene un paciente siempre le hago una historia clínica, que además podemos estar hablando alrededor de 20 minutos, porque yo quiero que me cuentes hasta el día que naciste, si te acuerdas. Gente que ha tenido muchos episodios de ansiedad durante el confinamiento, que durante el confinamiento ha tenido que recurrir a medicación antidepresiva, ansiolíticos, que a día de hoy la tienen que mantener. Entonces, son cosas que eso al final al cuerpo le afectan mucho. Y luego, bueno, pacientes con secuelas post-COVID, claro. Claro. Que hay algunas secuelas tremendas. Sí, ¿no? Complicadas, me imagino, sí.
Sí, muchos dolores articulares generalizados que no desaparecen. Una vez pasa, se negativiza el virus, por así decirlo. Gente que se ha quedado con dolores crónicos de cabeza que están en manos de neurólogos, pero que ese dolor no desaparece, puede fluctuar, puede un día estar mejor y otro día peor, pero todos los días tienen dolor de cabeza y antes eran personas que igual habían sufrido un dolor de cabeza 1 o 2 veces en su vida. El tema de la fatiga, la disnea, el cansancio, que no terminan de recuperar, igual una vez que negativizan el virus. Hay cosas por ahí un poco serias y sobre todo duraderas en el tiempo, o sea, porque estamos hablando de gente que a día de hoy sigue viniendo a consulta con eesos problemas que igual pasaron la enfermedad en marzo, abril. Madre mía. Son muchos meses en esta situación. Qué horror, Entonces, qué horror. sí, la verdad es que el volver a abrir después del confinamiento tuvo un pico de trabajo importante en los meses de mayo y abril y sobre todo me encontré con cosas que antes del confinamiento no había visto tanto. Sí, has dicho una cosa que es muy importante, que es el tema de la ansiedad. Sabemos que los psicólogos también están hasta arriba de trabajo, pues por esa incertidumbre, pues por ese estrés, el no saber, que al final, bueno, pues pasa factura. Y también leía no hace mucho una entrevista que hablaba de cómo había aumentado el bruxismo, que está relacionado pues con Sí. ese estrés de me voy a la cama y aprieto la mandíbula hasta que tal, y todo eso produce un dolor en la musculatura. Pues ya nos vas a decir tú ahora en dónde en concreto y cómo lo podéis tratar también vosotros los fisios. Sí, al final el tema del bruxismo, los apretadores, apretar los dientes, es lo que te decía, es una reacción natural cuando se nos presenta un estrés, porque al final la musculatura se activa y se activa en todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando ese estrés no desaparece? Que al final automatizamos reacciones como pueden ser la de apretar los dientes. Entonces, durante el confinamiento, yo después del confinamiento, cuando empecé a volver a tratar en la consulta, sí que me encontré con pacientes que ellos no habían descrito nunca ningún problema a nivel mandibular y desde el confinamiento tenían muchos dolores de cabeza, dolores mandibulares. Hay gente que ha roto piezas dentales de la presión que han ejercido durante estos meses. Entonces, al final, yo el bruxismo siempre me gusta afrontarlo, yo evidentemente desde mi parte de fisioterapeuta, pero siempre me preocupo mucho de decirle a los pacientes que realmente yo lo que estoy haciendo es poner un parche. O sea, nosotras, claro. Yo con ellos trabajo la musculatura. Al final, el bruxismo, lo que ocurre es que el paciente bruxista, que no solo hay bruxismo, o sea, el paciente apretador, los pacientes que chirrían los dientes, las malas mordidas, hay un montón de patrones a nivel mandibular que pueden afectar mucho la postura. O sea, hay pacientes que tienen bruxistas durante mucho tiempo, que tienen un patrón postural de libro, que sería la cabeza adelantada, toda la musculatura pectoral muy activa y muy contraída que arrastra los hombros hacia adelante. Nos encontramos con esa que no es una cifosis, es una falsa curva dorsal, porque al final lo que ha ocurrido es una flexión cervical. No es que se marquen las dorsales, sino que como el cuello ha ido hacia adelante, nos encontramos con esa curva. Entonces son pacientes que suelen tener esta postura por la activación que ha ido ocurriendo, porque al final toda la musculatura en el cuerpo trabaja con sinergias. O sea, nosotros cuando estamos apretando pensamos que solo apretamos el masetero, que sería el músculo que tocamos por las mejillas por fuera, pero cuando nosotros estamos apretando también apretamos la musculatura suboccipital, que sería la raíz de la base del cráneo, estamos activando toda la musculatura del trapecio, estamos activando toda la musculatura pectoral y por eso lleva al paciente a ese patrón postural y ese patrón postural también lo que hace es retroalimentar esa presión a nivel dental. Cuando nos encontramos también con estos patrones posturales, son pacientes que empiezan, se lo tengo que decir, ¿te has dado cuenta si durante el día también estás apretando los dientes? Pues sí, pues es verdad. Pues estoy trabajando y estoy apretando los dientes. Pues estoy haciendo ejercicio y estoy apretando los dientes. Es decir, ese patrón involuntario se ha metido tanto en tu vida que incluso haciendo cosas que no deberían suponerte ningún estrés, estás activando ese patrón.
Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, vale, perfecto, vamos a trabajar a nivel muscular, vamos a trabajar desde más o menos el diafragma hacia arriba, vamos a trabajar por dentro de la boca, vamos a trabajar el suelo de la boca, la lengua, la musculatura de la lengua llega aproximadamente hasta la mitad del cuello por la cara anterior. Trabajamos toda la cara anterior de las cervicales, los pectorales. También hago un trabajo muy importante al final de la sesión postural para intentar integrar todo lo que hemos hecho y que el paciente se vaya con una conciencia diferente desde esa sesión, pero también les remarco mucho, esto es un trabajo multidisciplinar, es decir, si vienes a la consulta porque tienes este problema y no tienes una férula dental, al final las férulas dentales lo que te aseguran es el mantenimiento del esmalte, que eso nos va a eliminar problemas más adelante de caries, de roturas de piezas, de limado de los dientes. Las férulas dentales también lo que hacen es mantener la articulación un poquito más abierta, entonces al apretar no le meto tanta presión a nivel articular. Nosotros en eso es la articulación temporomandibular, tenemos un menisco como en las rodillas. Si yo ese menisco lo comprimo, puede llegar un momento que se rompa, que se luxe, que genere una artrosis a nivel mandibular, que eso genera muchísimo dolor. La articulación temporomandibular está, evidentemente, como su propio nombre indica, la mandíbula está articulada con el temporal. A través del temporal pasa el canal del oído medio. Es decir, un bruxismo muy exacerbado me puede generar, por ejemplo, a largo plazo un acúfeno, molestias en el oído, taponamientos que no desaparecen. O sea, que al final nosotros como que lo relacionamos solo con un área, pero tiene que ver con todo el cuerpo. Entonces, sí, por un lado, acude al odontólogo, hace una férula, hay que conservar los dientes para que esto no vaya peor. Por otro lado, acude a un psicólogo porque probablemente este bruxismo está generado por un estrés inconsciente y ese estrés hay que sacarlo a la conciencia. Porque una vez que tú eres consciente de las cosas, puedo tener herramientas que me puede dar un psicólogo para manejar ese estrés. Entonces, bueno, al final estos problemas derivados de, en este caso, de una situación tan especial, pero bueno, que esto le pasa a mucha gente y antes de la pandemia, debería ser un trabajo que pudiésemos hacer en conjunto diferentes especialistas. Claro. Sí, al final es un problema que tiene un origen que es emocional, ¿no? Que provoca unos síntomas, unos problemas físicos que también hay que tratar, pero claro, lo ideal es hacerlo de manera conjunta. Bueno, pues yo te ayudo a que te sientas un poquito mejor y a que esto no vaya más, pero el origen es emocional y, bueno, pues puede haber un problema de ansiedad que además, bueno, pues sabemos lo complicado que es de tratar muchas veces, ¿no? Claro. Sí. Bueno, cuéntanos también porque uno de tus últimos proyectos está ligado a la salud de la mujer embarazada, a la salud de la mujer una vez que da a luz, y es que eres la directora técnica de Sanasté Estudio. Cuéntanos un poquito qué hacéis en Sanasté. Pues Sanasté Estudio es un estudio online, todas nuestras clases son online, en streaming, en directo. Y está enfocado, como bien has dicho, a la época en la que la mujer está embarazada o acaba de ser mamá. Este proyecto surge, lo ideó, por así decirlo, mi compañera Lara. Ella durante mucho tiempo ha estado practicando yoga y pilates, y cuando llegó el confinamiento, pues era cuando ella mejor se encontraba a nivel físico. Entonces, claro, ya es el primer zas, decir, vaya, o sea, yo he estado aquí un montón de tiempo practicando y ahora de repente me quedo como un poco sin nada, sin ninguna herramienta para hacer. Entonces, bueno, ella llevaba ya un tiempo planteándose de manera más seria la maternidad. Y bueno, cuando llegó el confinamiento y tuvo más tiempo, pues bueno, se puso a investigar qué opciones tenía para hacer desde casa si es que se quedaba embarazada. Y realmente las opciones eran muy pocas. Vídeos de YouTube y cosas así, pero nada, por así decirlo, dirigido. Entonces ahí fue cuando a ella le surgió la idea de decir, pues mira, esto es interesante. Cuando
ya empezamos a salir otra vez, pues nos reunimos un día, me comentó un poco la idea. La verdad que a mí me parece muy interesante porque es cierto que, bueno, yo he seguido dando clases en streaming durante el confinamiento y los resultados han sido muy positivos. Entonces, trasladarlo a este ámbito, además, ahora que, por ejemplo, las mujeres embarazadas es un grupo de riesgo, Claro. y si acabas de ser madre no eres un grupo de riesgo, pero estás Sí. para poca broma, pues me parecía muy interesante poder trasladar esta herramienta a ese periodo de la vida en la que, por un lado, estás tan desubicada y por otro lado, careces de tiempo, ¿no? Claro. O de un rato para dedicarte a ti misma. Entonces, bueno, desde junio estuvimos trabajando en esta idea. A mediados de septiembre sacamos el estudio ya a la luz, sanasteestudio.com. Y bueno, a día de hoy la verdad que las alumnas que tenemos nos están dando un feedback muy positivo. Están muy contentas porque sí que es cierto que, bueno, al final al ser algo online llegamos a toda España o Claro. a toda persona hispanohablante que lo requiera. En algunas comunidades autónomas han cerrado también incluso los gimnasios, entonces eran mujeres que igual incluso acudían a alguna actividad y de repente han visto que se les ha cortado su actividad por completo y tienen esta oferta que lo pueden hacer desde casa, solo necesitas un dispositivo con internet y una esterilla. Entonces se ha facilitado bastante la vida a estas mujeres. Y luego, pues bueno, es como todo, nosotras somos, no sé, probablemente también pues es un tema educacional, cuando tenemos que quitarnos algo, siempre nos quitamos, ¿no? Por el cuidado de los demás, nos quitamos los autocuidados. Entonces, bueno, es una manera también de intentar acercar y facilitar a estas mujeres el que puedan hacer actividad física. Solo necesitas un ratito, solo necesitas un huequito en tu casa, no te tienes que desplazar a ninguna parte y todas las demás complicaciones se suprimen en este caso. Entonces, bueno, ahí es un poco como surgió Sanaste Estudio. Bueno, yo me alegro mucho de que os hayáis lanzado a esa aventura porque estoy convencida de que, bueno, pues estamos ahora viviendo un momento en el que salir de casa para hacer actividades relacionadas con el autocuidado, pues es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces las dejas de lado por falta de tiempo y tal. Y yo en el confinamiento, encerrada aquí en mis 60 metros cuadrados, pues he podido moverme gracias a las clases online de Pilates, que además pues es algo estupendo y maravilloso porque tú estás en tu casa, estás tranquila, estás cómoda y tienes al otro lado en directo a una profesional que te va explicando pues cómo tienes que hacer las cosas, es decir, que habrá gente que diga, no, yo prefiero presencial. Bueno, pero no siempre se puede presencial, menos en esta situación, y yo no noto tampoco una gran diferencia, ¿no? Dices, al final te pregunto, Diana, ¿esto lo estoy haciendo bien? ¿Esto no lo estoy haciendo bien? Quiero decir que creo que es una herramienta muy útil, muy práctica y que espero que tengáis muchas alumnas. Muchas gracias. Además, nosotras también nos hemos preocupado mucho de que la experiencia de usuario, dentro de que es todo online, fuese la más parecida a estar en un estudio real. Es decir, nuestras clases tienen unos ratios muy limitados. O sea, los aforos máximos son entre 6 y 8 personas. Claro. Tanto las mujeres embarazadas como cuando ya han sido mamá, antes de poder llegar a acceder a la clase de cortesía, las hacemos una evaluación personalizada porque queremos asegurarnos de que esa mujer se encuentra en las mejores condiciones antes de incorporarse a nuestras clases. Si no es así, oye, pues mira, pues vete a preguntar aquí, puedes acudir a este sitio, o pues hay que tener muchos factores en cuenta porque sí que es cierto que dentro de que el embarazo no es ninguna enfermedad ni es ninguna patología, pero es una condición especial de la vida de una mujer en la que hay que tener diferentes ítems, por así decirlo, en cuenta. Entonces, por eso realizamos una evaluación previa, luego ellas pasan a la clase de cortesía para que vean si realmente lo que ofrecemos es lo que ellas buscan y ya de esa clase de cortesía pasarían a los cursos regulares. Entonces, bueno, la verdad que es lo que te digo, que estamos contentas porque el feedback de las alumnas está siendo bastante bueno.
Claro, además me imagino que es una etapa de la vida, tanto el embarazo, ¿no? como el parto, en el que trabajar la musculatura debe ser especialmente importante. Entiendo. Sí, a ver, realmente, por ejemplo, como lo que decíamos antes de Pilates, en este caso yo hablo de Pilates porque es realmente de lo que sé y las clases que imparto, pero bueno, en Sanaste tenemos también clases de yoga prenatal, yoga Ujú. postnatal, tenemos también hipopresivos y Pilates prenatal y Pilates postnatal. Entonces, realmente lo que hablábamos antes, Pilates tiene el beneficio de que es un ejercicio que puedes practicar en cualquier momento de tu vida, el embarazo y el posparto Ujú. también. Gracias a, por ejemplo, a estos, si volvemos otra vez como a los pilares fundamentales de Pilates, la respiración en este periodo de la vida, sobre todo en la mujer gestante, es vital, porque al final el patrón respiratorio se va a ver muy alterado por el crecimiento del bebé en el Claro. útero. O sea, va a llegar un momento que ese bebé va a estar tan arriba que el diafragma va a tener una movilidad bastante reducida. Entonces, que tú hayas estado trabajando la respiración durante todo este tiempo va a hacer que ese aumento del abdomen y que esa altura que va a adquirir el bebé te perjudique lo menos posible. Luego también, pues evidentemente, de cara, o sea, todo lo que trabajamos con Pilates prenatal está muy orientado al trabajo de dilatación y parto, que es Ujú. como la culminación final. Entonces, durante todo este periodo vamos a trabajar mucho el powerhouse, el centro del cuerpo, trabajo del transverso del abdomen, que es un músculo profundo que va a intervenir mucho en los pujos, luego Ujú. cuando a la hora de dar a luz, trabajo del suelo pélvico también es importante. El trabajo del control, la concentración, la fluidez, la conciencia corporal, porque todo eso también nos va a dar una base con la que trabajar en el posparto. Luego va a ser, si tú has estado trabajando y ejercitándote durante el embarazo, la recuperación posparto va a ser más fácil que volvamos a reconectar con el esquema corporal previo al embarazo, porque Ujú. vamos a tener ya esa memoria, vamos a tener esos cimientos desde los que trabajar. Entonces, ese beneficio lo llevamos ya incluido en el posparto. Luego, durante las clases, sobre todo enfocadas al tercer trimestre, en Pilates vamos a trabajar mucho la apertura de cadera, todos los movimientos de la pelvis para facilitar la amplitud del canal del parto y que sea más fácil que el niño, que al final que haya un parto vaginal y Ujú. que el parto sea lo más exitoso posible. Y luego de cara al posparto, pues lo mismo, volvemos a trabajar patrón respiratorio, que es muy importante y que se ve muy alterado porque has estado 9 meses, por así decirlo, entre comillas, fuera de tu cuerpo. Claro. Tu cuerpo ha cambiado tanto que ahora hay que volver a trabajar sobre el esquema previo y entonces eso es un trabajo también muy intenso porque hay que volver a reactivar la musculatura profunda del abdomen que ha Claro. quedado, entre comillas, dormida, volver a trabajar pues, a nivel de la pelvis, esa pelvis que se ha visto tan modificada que hay que volver otra vez a su posición habitual, el patrón respiratorio que se ha visto tan alterado, sobre todo en la última etapa del embarazo, que ahora hay Ujú. que volver otra vez a trabajarlo. Además, el tema de la respiración es una de las primeras cosas que se pueden empezar a trabajar una vez hemos dado a luz, que hay que esperar siempre antes de volver a la actividad deportiva. Ujú. Hay que esperar mínimo, si es un parto vaginal, 6-8 semanas. Si es un Ujú. parto por cesárea, mínimo ya nos vamos a 12 para que haya una buena cicatrización. Pero sí que hay cosas que puedes ir haciendo durante esas 6-8 semanas, que por ejemplo es el trabajo a nivel respiratorio, ¿no? Ese trabajo que hacemos en Pilates de respiración, en la exhalación, activando el transverso de manera profunda, eso ya lo puedes ir integrando esas primeras 8 semanas sin que sea un perjuicio para esa recuperación temprana tras el parto. Entonces, Pilates nos aporta muchas herramientas para manejar todo este proceso de la manera más natural posible, porque al final lo que buscamos es eso, el embarazo y el parto es algo innato en las mujeres que quizá le hemos dado un halo un poco de misterio, yo creo, con todo el tema de la medicina moderna, ¿no? Y la mujer está Ujú. sentada para parir, que es una cosa como súper extraña, ¿no? Porque al Ujú. final lo más primitivo, lo más, por así decirlo,
humano y biológico son las posiciones en cuclillas, en 4 apoyos, o sea, porque realmente es ahí donde la fuerza de la gravedad nos está ayudando a expulsar. Pero bueno, como todo lo que hemos llevado a la medicina moderna le hemos envuelto ahí de un aro un poco desconocido, o sea, le hemos quitado esa imagen de algo primitivo y primario, y yo creo que eso que es tan desconocido para todas, porque todas las madres que son primerizas es algo que no has experimentado jamás, también se le ha envuelto de un halo de miedo, de sufrimiento. Entonces, bueno, todo lo que puedas ir trabajando durante el embarazo a nivel físico es algo que vas a llevarte a ese momento de tan desconocido, pero si a nivel físico tú te encuentras fuerte y bien, lo vas a afrontar de otra manera. Claro. Imagino que la recuperación también va a ser más sencilla. La afrontas de otra manera. Luego, a ver, cada cuerpo es un mundo, cada recuperación es un mundo, y tú puedes querer tener el parto más natural del mundo, pero bueno, es que eso se puede complicar en el último momento y acabar en una cesárea. Cosas que pasan y no pasa nada, o sea, eso es así. Pero todo lo que hayas trabajado de previo durante todos estos meses y antes de quedarte embarazada es lo que decía, el cuerpo tiene memoria, tenemos unos cimientos desde los que trabajar. Entonces, cuando tú ya tienes los cimientos, construir la casa va a ser mucho más fácil. Más sencillo. Entonces, bueno, sin prisa, pero sin pausa, una vez que ya tienes el ok de la matrona o del ginecólogo y puedes empezar a trabajar, la recuperación va a ser mucho más sencilla. Más sencilla. Pues fenomenal, Diana. Cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, yo tengo mi consulta de fisioterapia, se llama Ánima Fisioterapia, en la calle Sombrerería, en el barrio de Lavapiés, ahí en el centro de Madrid, centro. Y luego, bueno, las clases de pilates prenatal y postnatal, hipopresivos y yoga prenatal y postnatal nos podéis encontrar en sanasteestudio.com. Redes sociales, en Instagram, Facebook y nada, pues eso, todo clases en directo, en streaming. Fenomenal, maravilloso. Ha sido un auténtico placer. Mira que te conozco desde hace ya algunos años, que he estado contigo en un montón de clases, pero nunca se deja de aprender contigo. Es una maravilla lo que sabes y lo bien que lo cuentas, con toda la calma, súper pausado. O sea, he aprendido un montón, de verdad, escuchándote, y además que creo que son cosas que también que puedo aplicar a las clases de pilates y a mi día a día. Así que yo creo que esta entrevista a mucha gente le va a venir muy bien escucharte con tranquilidad, y que tomen conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene pues estar sentados 8 horas trabajando, pues incluso dormir, las posturas que tenemos en nuestro día a día, pues bueno, pues al final pueden pasarnos factura. Muchas gracias a ti. Yo lo único que me gustaría destacar, vamos, a mí me ha pasado, seguro que a muchos compañeros también, gente que te llega a la consulta que ha dado botes por un montón de especialistas y nadie ha sabido ayudarle, o nadie le ha dedicado el tiempo preciso. Entonces, eso sí que me gustaría. Creo que desde lo que sé, desde mis compañeros más cercanos, sí que lo hacemos, pero es algo que sí que me gustaría intentar trasladar, ya no solo a fisioterapeutas, a todos los sanitarios que traten con pacientes, poder dedicarles tiempo a los pacientes, a que te cuenten, a que te expliquen, a que te hablen de sus miedos, de qué les pasa, de qué no les pasa, y que tú puedas darles algún tipo de explicación. Eso tranquiliza muchísimo al paciente. Y un paciente, por ejemplo, que hemos hablado antes un poquito, pero un paciente con dolor crónico que viene ya con un dolor con un nivel de dolor muy alto, pero con un dolor de sufrimiento probablemente todavía más alto, claro, el poder dedicarle un tiempo a explicarle cosas, eso les tranquiliza mucho. Su dolor de momento no va a variar, pero su sufrimiento. Entonces, eso un poco, la humanización de la medicina y de la sanidad es algo súper, súper importante, más ahora en los tiempos en los que estamos, que la gente tiene mucha ansiedad, tiene un nivel de estrés muy alto. Dedicarles un ratito a charlar con el paciente es súper importante.
Y lo agradecemos, efectivamente, que nos expliquen, que empaticen con nosotros, ¿no? Que nos comprendan, que vean que ese sufrimiento, bueno, pues se puede tratar de alguna manera de reducir. Pues yo creo que es muy importante y que creo que, bueno, pues que por desgracia en la sanidad pública ese tiempo no lo hay. Estamos viendo que encima con todo lo que ha ocurrido, pues las listas de espera ahora mismo son tremendas. Así que, bueno, pues es un consuelo saber que vosotros sí tenéis ese tiempo. Sí, en consulta, vamos, el que quieras. Ya te digo, yo cuando llegas, a mí, cuéntame hasta el día que naciste. A ver, para adelante. Y ya me vas contando. Yo lo quiero saber todo. Todo, claro. Fenomenal, Diana. Bueno, aprovechamos, que lo he comentado un poquito en la introducción, pero aprovechamos para saludar, porque esto no solo se escucha a través de las plataformas de podcast, se escucha también a través de la emisora local de Cangas de Narcea, de Radio Narcea. Aprovechamos para saludar a nuestros paisanos porque hoy hay canguesa y media a los micros de Onda Felicidad. Sí, yo medio. Mi madre es de Larna, de Casa Donato, así que si nos están escuchando en Larna, un beso muy fuerte, la nieta de Donato al habla. Así qué buena tierra, qué buena tierra. Nada, buena tierra, preciosa, qué buen llantar y todo increíble por allí. Fenomenal, gracias Diana, de verdad ha sido un auténtico placer y bueno, pues nada, volveremos a llamar a tu puerta seguramente para seguir aprendiendo de estos temas que son tan interesantes. Mil gracias por estar aquí. Pues a ti y cuando queráis, vamos, yo encantada. Gracias Diana, un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno chicos, pues ya tenéis a una profesional más a la que seguir en redes sociales. Ya veis cuánto sabe y bueno, pues esa parte tan humana que tiene y que tantas veces echamos, ¿no?, en falta cuando en las consultas pues casi no hay tiempo para ello, ¿no? Es mi profesora de pilates, además desde hace algunos años, y lo puedo decir abiertamente, es la mejor. Da igual que la clase sea online, que sea con ella físicamente, que por desgracia hace mucho tiempo que no podemos hacer una clase físicamente, pero es una pasada, así que buscadla en redes y seguidla. Os dejo enlaces en la web también, en felicidad.net, para que podáis hacerlo. Vais a tener ahí todas las maneras de contactar con ella, pero ya os adelanto que en Instagram es @DianaFisio y Movimiento. La encontráis en Instagram y en otras redes sociales. Yo me voy despidiendo, ¿vale? Nos quedan todavía algunos programas antes de descansar un poquito, pero bueno, ya os iremos contando el calendario con el que trabajamos, ¿vale? Donde no vamos a descansar es en nuestra web, felicidad.net, ni en nuestra aplicación de establecimientos con opciones sin gluten, Felicidad, ni en nuestra escuela, Felicidad, escuela.felicidad.net. Ahí seguimos dándole fuerte y sobre todo os recomiendo a los que estéis empezando en este mundo de la celiaquía, os recomiendo que os suscribáis a nuestra newsletter, felicidad.net/hola. Ahí os podéis suscribir de forma gratuita porque, bueno, todas las semanas enviamos información de calidad, os enviamos también el podcast, os enviamos materiales prácticos y útiles para que entendáis todo lo que nos rodea y también las novedades, ¿vale? Y también seguimos trabajando en nuestra tienda Felicidad. Pasaros por la web felicidad.net y ahí vais a encontrar en el menú la tienda. Echadle un vistazo porque hay cosas muy chulas y el 10% de todo lo recaudado lo vamos a destinar a un proyecto de investigación en enfermedad celíaca que vamos a decidir entre todos en las redes sociales. Así que nada, seguidnos también allí. Os mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho y hasta pronto.